En el nombre de Dios, hola. A diario vemos y convivimos con gente de la cual tan solo somos espectadores de su apariencia y no estamos informados de lo que contiene en su interior, siendo esta apariencia todo lo que se puede ver a simple vista, especialmente con aquellos que no son parte de nuestra familia, como para poder conocer aún un poco más sus asuntos más personales e íntimos, quedando todo aquello que es parte de su interior oculto a nuestro conocimiento y vista, algo que solo compete a ellos y a Dios mismo. Los humanos, además de tener una apariencia como el cuerpo, los miembros, las extremidades y la ropa, también tienen comportamientos que realizan en presencia de otros en general. Por el otro lado, también tienen un interior como el pensamiento, la intención y la moral, comportamientos que realiza tanto cuando está con otros como cuando está solo y nadie lo ve, pero que son parte de su interior. Desde el punto de vista de la religión islámica, ¿la apariencia es más importante que el interior? ¿Se puede tener un interior bueno y una apariencia y comportamiento malos? ¿O al revés? ¿Se puede tener una apariencia y comportamiento buenos, pero un interior malo? ¿Quiere acaso Dios que seamos buenos tanto en nuestro interior como en nuestro comportamiento y apariencia? ¿O dice que uno de los dos es suficiente? Es decir, por ejemplo, si el comportamiento externo es bueno, ¿es suficiente y no necesario el interior? O al contrario, habiendo personas que no cumplen con las órdenes religiosas en su comportamiento o práctica, como por ejemplo no rezando o ayunando, pero que suelen decir que creen en su interior, ¿es eso suficiente? ¿Basta con solo creer y no practicar? ¿Es eso correcto? Intentaremos responder a estas preguntas en esta lección, teniendo en cuenta los versículos del Corán y las narraciones transmitidas por los inmaculados del Ahlul Bayt, la paz sea con ellos. Sin más, sean nuevamente bienvenidos y bienvenidas al canal de Fátima TV. ¿Cómo podemos ser personas buenas por dentro y por fuera? El interior de cada persona es una parte de su existencia en la que se forman sus cualidades y defectos. Y es que el interior del ser humano es un criadero de todas esas cualidades que engalanan su vida, o de aquellos defectos, los cuales son tan malos y destructivos como una enfermedad letal, y que podemos dar ejemplo en actos como la difamación o calumnia, el chisme, la mentira, entre muchísimas otras malas acciones, los cuales obscurecerán todo su espacio. Poco a poco, estos defectos tan desagradables afectarán su espíritu y alma, y se manifestarán en la apariencia externa del individuo también. Vamos a poner un ejemplo. Si alguien tiene en su interior el defecto de la sospecha, la cual es aquella acción que genera conjeturas o desconfianza hacia las demás personas, esta acción sin duda alguna oscurece su pensamiento e ideas en general, llegando a manifestarse en sus palabras y hechos. En especial, en la búsqueda incesante de información sobre los demás para así calumniar a otros. Por lo que es un hecho seguro que si una cualidad o defecto está presente en el interior del ser humano, ese se verá manifiesto en su accionar. Ahora, si estas cualidades son agradables a Dios y buenas, el actuar del individuo sin duda alguna también será buena y se mostrará bien en la apariencia externa, tal como cuando se presenta la cualidad de la benevolencia en alguien. Poco a poco esa cualidad se manifestará en su apariencia y los demás lo llamarán benevolente, porque la apariencia de sus acciones es benevolente y se darán cuenta de su buen y benevolente interior. En una narración del príncipe de los creyentes, el imam Ali alayhi salam, se lee que ningún ser humano oculta algo en su interior a menos que se manifieste en palabras que salen de su boca o en los signos que se reflejan en su rostro. Fuente: Nahjul Balaga, sabiduría número 25. Mas, sin embargo, en la vía inversa, al contrario, la apariencia de una persona no necesariamente refleja su interior. La apariencia hermosa no siempre es un signo de un interior hermoso y la apariencia fea no siempre es un signo de un interior desagradable. Por ejemplo, una persona con una hermosa apariencia física, pero que es grosera con malos modales y carácter desagradable, definitivamente no refleja lo que contiene su interior, perdiendo toda belleza en aquello que es más importante, y viceversa. Alguien que no tiene mucha belleza exterior, pero es tan amable que los demás disfrutan de su compañía, deja muy en claro que no necesariamente lo que refleja en su apariencia física
deba estar contenido en su ser o formando sus cualidades o características internas, por lo que finalmente sabemos que lo que contiene no es en sí lo mismo que puede ser visto a simple vista. Es un hecho absoluto entonces que en este mundo hay todo tipo de personas y todas las criaturas de Dios son hermosas. Pero esta belleza depende exclusivamente de sus acciones, que hacen de su apariencia algo bello, o por el contrario, si no posee cualidades buenas, entonces hará que su apariencia interior sea desagradable. Por lo que sin duda la apariencia humana no es un criterio de fealdad o belleza. Por lo tanto, nuestra conversación se trata de la conducta externa e interna de las personas, mas no de belleza o fealdad física, lo cual no se tiene elección en su adquisición. Ahora, queremos hablar sobre los comportamientos voluntarios del ser humano. En un relato del príncipe de los creyentes, el imam Ali alayhi salam se dice: para cada apariencia o comportamiento exterior hay un interior similar a ella. Por lo tanto, quien tenga una buena apariencia, su interior también será bueno. Y cuanto más mala sea su apariencia, su interior también será malo. Fuente: Nahjul Balaga, Sermón 154. En este relato se señala la relación directa entre el comportamiento exterior y el interior. Y en otro relato, el imam Ali, la paz sea con él, dice: quien tenga una buena interioridad, su exterior también será bueno. Estas narraciones enfatizan la importancia de la coherencia entre la apariencia y el interior. Una persona que es buena por dentro también será buena por fuera y viceversa. Por ejemplo, una persona que es amable y compasiva por dentro también será amable y compasiva por fuera. En otras palabras, su accionar y comportamiento con las demás personas harán que este individuo sea amable con los demás, ayude a los necesitados y haga el bien en el mundo. Quiero puntualizar algo y dejarlo claro. Estamos hablando acá de que la belleza exterior no se está refiriendo en relación a si una persona es bella físicamente, en su perfil, en sus adornos, en su cuerpo, en su vestir, sino más bien en relación a las acciones que lleva a cabo y que son parte del interior de una persona externado hacia su propio comportamiento hacia con los demás. Por otro lado, una persona que es mala y egoísta por dentro también será mala y egoísta por fuera, caracterizándose por tener un comportamiento grosero, egoísta y que normalmente hará daño a los demás. Por lo tanto, debemos esforzarnos por ser personas buenas tanto dentro como por fuera, buscando siempre el tener buenas intenciones, pensamientos y acciones, esforzándonos por tratar a los demás con amabilidad y compasión, ayudando a los necesitados y haciendo el bien en el mundo. Claro está, si nuestro objetivo es querer ser personas que realmente importan en el mundo. Llevándonos esto, por ende, al cabo del esfuerzo por ser personas de bien y agradables, tanto por dentro como por fuera. En los textos religiosos y las narraciones, se nos ha prohibido severamente que seamos diferentes en la apariencia como en el interior, y también que seamos diferentes en público como en privado, siendo que no debemos combinar estas cualidades y defectos en cualquier entorno, interno o externo. Veamos a qué se refiere esta frase del imam Ali alayhi salam. El creyente no debe tener una apariencia y un interior diferentes. Por ejemplo, alguien que pretenda aparentar ser una persona piadosa, que recita el Corán, reza, ayuna y ayuda a otros en el nombre de Dios, teniendo siempre un tasbih, entre tanto, en la realidad, no recuerda a Dios y no hace ninguna obra por Dios. Mas al contrario, se da que, más bien en ocasiones, recuerda a Satanás con su proceder. Podremos reconocer con facilidad que su interior está descuidado y no es el de alguien con pureza, sinceridad y bondad. Algo que solo forma parte de su exterior, el cual es como un caparazón que tan solo aparenta ser el de alguien que recuerda a Dios. Y vuelvo a tomar un punto acá de importancia que quiero resaltar. Y es que este tipo de personas realmente son las más peligrosas, porque demuestran simplemente con lo material, con lo físico, con lo que no tiene realmente valor, de que son personas religiosas, mas no espirituales, que están haciendo una pantomima o están actuando sin realmente contener en su interior aquello que es puro y que los acerca a Dios, y que precisamente con esa intención de acercarse a Dios beneficia a los demás y se beneficia por ende a sí mismo.
Sobre esto, poseemos muchas narraciones, entre ellas una en la que el santo profeta del Islam, la paz de Dios sean con él y su bendita familia, dijo: quien contradiga su interior con su exterior es un hipócrita. Sea quien sea, donde quiera que esté, en cualquier tierra que esté y en cualquier rango que sea. Fuente: Bihar al-Anwar, volumen 69, página 207. Un creyente debe ser honesto y sincero en sus palabras y acciones, tanto en público como en privado, y no debe pretender ser algo que no es. La diferencia entre el comportamiento exterior y el interior indica la hipocresía y la doble moral. Por lo tanto, incluye todos los versículos relacionados con la hipocresía. La diferencia entre el exterior y el interior de un individuo expone la mentira y la falsedad práctica, dejando al descubierto la hipocresía del individuo, siendo entonces que, por lo general, una persona finge aquello que a la gente le gusta de sí tan solo para llamar su atención. Pero la segunda diferencia es aquella que está entre lo público o evidente y lo privado o oculto, lo cual significa que aquello que es privado está circunscrito a un individuo o a individuos similares entre sí, y aquello público es lo que está expuesto a las gentes. Por lo que igualmente, en forma contraria al ejemplo anterior, el mostrar una versión diferente en lo privado de lo que es expuesto públicamente es sinónimo o señal también de la existencia de falsedad, mentira e hipocresía en alguien. Es decir, una persona cuando está sola y nadie la ve, peca, o en presencia de personas como él, peca. Pero en cambio, frente a la presencia de gente se presenta como alguien correcto o religioso, puesto que sabe que los demás condenarían su accionar en pecado y sería juzgado, por lo que muestra una faceta falsa contraria a su realidad o naturaleza pecadora. Pero en cambio es alguien totalmente indiferente a Dios. El hecho de que una persona realice una acción en secreto, pero no en público, no significa nada más que debilidad de su certeza. ¿Cómo puede una persona avergonzarse por sus acciones ante los ojos de las gentes, iguales a él, pero no de Dios? En el magistral libro Nahjul Balaga, o la cumbre de la elocuencia, se mencionan ambas cosas, tanto la prohibición de la desigualdad entre el exterior y el interior de alguien, como la prohibición de la existencia de la discrepancia del accionar de alguien ante lo público y lo privado. Por ejemplo, Amir al-Mu'minin, el Imam Ali alayhi salam, respecto a la disparidad entre lo aparente y lo real, ha mencionado en el dicho 276 de la versión en árabe lo siguiente: Dios mío, me refugio en ti de que mi exterior ante los ojos de la gente sea bello y mi interior desagradable, por aquello que oculto y tú sabes, y quiera atraer a las gentes con mis actos y comportamiento que tú conoces, y mi exterior lo muestre bello y me presente ante ti con los actos malos que han deformado mi interior, solo para acercarme hacia tus siervos mientras me he alejado de tu satisfacción. El príncipe de los creyentes, Ali ibn Abi Talib, la paz sean con él, dijo: el conocimiento de uno mismo es el conocimiento más beneficioso. Fuente: Ghurar al-Hikam, volumen 1, página 712. Si una persona se conoce a sí misma de manera verdadera y sincera, alcanza un nivel en el que su apariencia y su interior se vuelven uno, y de hecho no desea ser hipócrita y diferente en absoluto. Hemos llegado al final de esta lección, no sin antes rogar a Dios Todopoderoso que otorgue lo mejor de esta y la otra vida, tanto a ti como para las personas que amas. Hasta pronto.